Bienvenidos a la cuarta lección del tutorial de Actualícese 210 XLS, registrando la información de las rentas cedulares. En esta lección tendremos dos secciones en las que abordaremos el registro de la información en las cédulas y subcédulas correspondientes. Si el usuario desea registrar ingresos que hagan parte de la cédula general, entonces vamos a seleccionar el contribuyente en el cual deseamos trabajar y luego aquí en el menú seleccionamos la opción cédula general. En la cédula general vamos a ver en la parte superior 5 opciones a través de las cuales puedo ingresar. Estas 5 opciones pues son las 4 subcédulas que conforman la cédula general y un resumen de los datos que se registren en la cédula que llamamos resumen de la cédula general. Entonces, si para el caso se van a registrar ingresos en las rentas de capital, entonces vamos a seleccionar la opción rentas de trabajo y acá me va a aparecer pues toda la información relacionada con estos ingresos. Entonces, acá, ¿qué vamos a poder registrar? Vamos a poder registrar todos los ingresos procedentes de una relación laboral. Entonces, vamos a registrar salarios o emolumentos eclesiásticos, si es el caso, pagos recibidos en bonos electrónicos, viáticos, prestaciones sociales, gastos de representación, las cesantías efectivamente pagadas al empleado y las cesantías consignadas en el fondo. Estos dos valores son muy importantes porque, perdón, este valor, este no. Estos dos valores son muy importantes porque recordemos que las cesantías son rentas exentas, entonces los valores que yo registre acá me los va a arrastrar más abajo en las rentas exentas, como ya vamos a ver. Acá puedo registrar en general todos los ingresos que pueda percibir como producto de una relación laboral, ¿sí? Acá importante tener en cuenta, nuevamente, si el contribuyente tuvo una relación laboral en un país o en el exterior, ¿qué es lo que vamos a o qué debemos hacer para poder hacer la diferenciación de los ingresos que percibió el contribuyente o bueno, del origen de los ingresos del contribuyente? Entonces, vamos en datos del contribuyente. Primero, vamos acá a datos del contribuyente. Y para el caso de este ejemplo, el contribuyente había recibido ingresos tanto en países miembros de la CAN como en otros países, ¿sí? Entonces, en la pregunta, ¿el contribuyente recibió ingresos del exterior durante el 2022? Se debe responder que sí y responder que sí a las preguntas en las cuales, en cuáles países del exterior recibió los ingresos, ¿sí? Eso va a hacer que, como estábamos viendo ahorita en la pantalla, se me habiliten pues las columnas para poder registrar los ingresos por estos conceptos en cada pues, opción que yo habilite. Si es un país de la CAN, entonces en la columna de la CAN, si es un otro país distinto como Estados Unidos, Canadá o España, etcétera, entonces en esta columna. Ahora, acá vamos a registrar todos los ingresos. Recordemos que los honorarios, la compensación de servicios personales y las comisiones también pueden ser tratadas como rentas de trabajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Suponiendo que una persona no tenga una relación laboral. Vamos a olvidarnos de la relación laboral y ahora vamos a suponer que es un trabajador con contrato por prestación de servicios. Si a este trabajador con contrato por prestación de servicios yo no le voy a asociar costos, o bueno, él no incurrió en costos para disminuir la base gravable para calcular el impuesto, entonces puede registrar los ingresos por esta sección para que de esta manera el contribuyente pueda aprovechar el 25% de renta exenta laboral. En caso de que se vayan a imputar los costos, es importante tener en cuenta que ese 25% de renta exenta laboral no procede. Entonces, si no se van a imputar costos en los honorarios, compensación de servicios personales y comisiones, la sugerencia es registrar los ingresos por la opción de rentas de trabajo. Si por el contrario sí se van a imputar costos, entonces la idea es, o la sugerencia es registrar los ingresos por la opción rentas por honorarios y servicios. Ahora continúo. Vamos a suponer que, bueno, para el caso del ejemplo, la persona sí tuvo honorarios. Entonces, cuando yo respondo a esta pregunta que sí, acá, vamos a cambiar la pregunta. Entonces, ¿el contribuyente desea registrar ingresos por honorarios como renta de trabajo? Sí.
¿qué hace Actualícese 210? Me despliega una opción para que yo ingrese la información. El número de filas va a depender de mí. ¿Cómo puedo hacer yo? Si la persona tiene, no sé, 10 contratos, porque es muy posible en estos casos tener 10 contratos, entonces vamos a ajustar las filas dependiendo pues del número de contratos que yo desee registrar, para hacerlo como de pronto de manera individual, un poco más claro. Y acá vamos a registrar pues el concepto es la empresa, o si se quiere dar una descripción de los honorarios, se puede registrar ahí en concepto. El valor, ya sea por los contratos que se tengan en Colombia o en países de la CAN o en el exterior, ya se utilizará cada una de las columnas según corresponda. Y listo, él me va a totalizar acá los valores. Lo mismo va a pasar en caso de que desee registrar ingresos por compensaciones de servicios personales, y lo mismo por comisiones. Va a ser exactamente igual. Ahora, en la parte de abajo, más abajo, vamos a encontrar un cuadro para registrar los ingresos no constitutivos de renta. Entonces, son todos estos ingresos relacionados pues a los ingresos pues previamente registrados. Acá están pues todos los ítems que suelen ser tratados como ingresos no constitutivos de renta relacionados con las rentas de trabajo, y vemos una casilla adicional en caso pues de que el ingreso no constitutivo de renta que deseamos registrar no esté como discriminado en la tabla, entonces podemos registrarlo bajo esta opción. Ahora, en cuanto a las deducciones, también están como las deducciones que son aceptables para las rentas de trabajo. Acá muy importante, en uno de los videos de registro de los datos básicos del contribuyente, indicaba la importancia de registrar el contribuyente adecuadamente, perdón, el dependiente económico adecuadamente. ¿Por qué? Porque dependiendo de la respuesta que yo dé en datos básicos del contribuyente, él me va a calcular o no eh, la deducción por dependiente económico. Recordemos que pues para este año aún sigue siendo un porcentaje fijo que corresponde al 10%, entonces Actualícese 210 está parametrizada para calculármelo automáticamente, pero ella solamente lo va a hacer si yo previamente le dije que el contribuyente tenía dependiente económico, de lo contrario, no. Entonces vamos a ver aquí cómo funciona. Vamos a ir a datos básicos del contribuyente nuevamente y vamos a ver que acá hay una pregunta que dice, ¿el contribuyente tiene dependientes económicos? Si respondemos que sí, él me va a habilitar estas 3 preguntas adicionales en donde se selecciona la relación del contribuyente con el dependiente económico, el nombre del dependiente económico y el documento de identidad del dependiente económico. Si yo respondo aquí que sí, entonces va a pasar lo que ya estábamos viendo previamente, que es, acá hay un valor ya previamente calculado. Aquí está. Aquí está. Acá él ya lo calculo. Si por el contrario el contribuyente no tiene dependientes económicos, vamos a seleccionar aquí que no. Si yo voy a mirar nuevamente acá rentas de trabajo y bajo nuevamente hasta deducciones, vamos a ver, ay, perdón, me pasé. Vamos a ver que acá ya la casilla de dependientes económicos está en 0. Entonces, en esta casilla puntualmente no se pueden ingresar datos, se va a registrar la información como les acabo de indicar. Para el resto de las deducciones, pues están habilitados los campos para que el usuario registre la información que corresponda, y a su vez, acá en los totales, vamos a ver que está parametrizado para aplicar los límites individuales para cada deducción. Por ejemplo, si vemos acá, se registraron 689.000 pesos de gravamen a los movimientos financieros, pero acá el valor que efectivamente se va a tomar son 344.500. ¿Por qué? Porque está parametrizado para tomar el 50% del 4 por mil como deducción, como establece la norma, ¿sí? Acá supongamos que el plan de salud que paga el contribuyente no es de 4.376.000, sino que paga 10.660.000. Entonces acá vamos a ver que él le aplica el límite individual que establece la norma para esta deducción, y así lo va a hacer con todas las deducciones a que haya lugar pues para aplicarle al contribuyente. Vamos a dejar esto así. Listo. Ahora, en el caso de las rentas de trabajo, bueno, en general, pues de esta cédula en específico,
Tenemos unas rentas exentas que no se someten al límite por expresa disposición normativa y otras que sí se someten al límite. ¿Qué quiere decir? Que los valores que vayamos a registrar en este cuadro no van a estar sujetos al límite general del 40% ni de las 5.040 VTs, ¿sí? Eso no se va a tener en cuenta, entonces Actualícese 210 está parametrizado justamente para que no se contemple en ese 40% y calcular correctamente el límite general. Entonces es importante registrar correctamente la información por esta razón. Ahora, en cuanto a las rentas exentas que sí se someten al límite, acá tenemos diversos ítems que contempla la norma. En el caso de las rentas de trabajo, suelen ser un poco más amplio por, pues, no sé, todos los beneficios que obtienen, por ejemplo, las fuerzas militares o los jueces, los magistrados. Entonces, por eso esta subcédula en particular es un poco más extensa. Entonces acá, en estas que sí se someten al límite, entonces vamos a poder registrar los aportes a fondos de pensiones voluntarias y los aportes a cuentas AFC. El resto de las casillas, como ven, están en color gris. Todo lo que está en color gris no es editable. Todo eso no es editable. Todo lo que está en color verde es editable. Eso quiere decir que estos valores se van a arrastrar de manera automática. Por eso hace un momento decía que en el registro de las cesantías es muy importante registrarlas, uno, correctamente y dos, establecer o registrar correctamente también el valor promedio de los ingresos recibidos en los últimos 6 meses, que es una pregunta que encontramos, perdón, que es una pregunta que encontramos acá, ingreso mensual promedio de los últimos 6 meses de vinculación. Eso es importante, muy importante. Recordemos que la norma establece unos porcentajes para tomar las cesantías como renta exenta, dependiendo justamente de este valor, ¿sí? Entonces, Actualícese 210 está completamente parametrizada para que, dependiendo del monto que tú ingreses acá o que el usuario ingrese acá, él me aplique el porcentaje que corresponda y que sea posible de tomar como renta exenta en el caso de las cesantías. Si voy a cambiar acá este valor, bueno, primero, vamos por partes. Voy a ir aquí a rentas de trabajo. Y acá en rentas de trabajo yo tengo que había registrado 10.750.000 de cesantías. Si yo voy a la parte inferior en donde están las rentas exentas, voy a encontrar exactamente el mismo valor. ¿Esto es por qué? Porque en este caso el contribuyente se puede tomar el 100% de las cesantías como renta exenta, ¿sí? Como primer límite, pues. Lo puede tomar. ¿Por qué? Porque su promedio de ingresos mensuales de los últimos 6 meses está por debajo de las 350 VTs, como menciona la norma. Pero ¿qué pasa cuando yo cambio ese valor? Vamos a suponer que acá el promedio no son 10.500.000, sino que eran 17.400.000. Como este monto ya me supera las 350 VTs, vamos a ver que acá en las rentas de trabajo, aunque yo registré acá 10.750.000, Actualícese 210 me va a limitar el valor a llevar como renta exenta. Entonces, la limitante la vamos a ver aquí en el total, ¿vale? Acá va a seguir arrastrando el valor, pero si nos fijamos, el valor que se va a tomar efectivamente como renta exenta no son los 10.750.000 que estoy registrando, sino el límite que de acuerdo con la norma me puedo tomar, que en este caso van a ser 8.600.000. Aquí posiblemente está tomando un porcentaje del 80%. Pero bueno, esa es más o menos la dinámica. Entonces, la idea es pues comprender bien el funcionamiento para saber qué mover para que pues se puedan ajustar correctamente las cosas. Otro punto importante en esta subcédula es que el 25% de renta exenta laboral también se calcula de manera automática. Él está parametrizado para calcularlo primero, como en una primera instancia, el 25%, y en este total, él me va a llevar el valor que el límite individual me permite. En el caso del ejemplo que estamos viendo, me puedo tomar los 34.893.000, ¿sí? Pero si este valor fuera mayor, entonces él siempre me lo va a limitar pues al límite que me establece la norma.
Bueno, entonces acá no se deben hacer cálculos adicionales, eso se calcula de manera automática. Ahora, vamos a ir a las rentas por honorarios y servicios. Acá, pues, la dinámica es similar a como les explicaba que funcionaban los honorarios en la subcédula de rentas de trabajo. Si voy a registrar ingresos por honorarios, entonces voy a seleccionar que sí, y él me va a desplegar las opciones para que yo registre los valores, ¿sí? Esto, pues, igual en honorarios, en compensación de servicios personales y en comisiones. Va a funcionar exactamente igual. Repito, en esta cédula se sugiere se registren los ingresos por honorarios y prestación de servicios personales a los cuales se les vayan a imputar costos. Entonces, bueno, acá registramos los ingresos, tenemos la tabla para hacer el registro de los ingresos no constitutivos de renta. Igual tenemos una tabla con algunos costos predeterminados que pues generalmente pues son los que se utilizan, pero pues en caso de que no se requieran estos, acá en la parte inferior vamos a encontrar nuevamente una opción que dice otros gastos no mencionados anteriormente, entonces los valores vamos a poder registrarlos por esta opción. En el caso de de la subcapitalización, suponiendo que acá tuviésemos ingresos y suponiendo que se hubiese hecho un préstamo con un vinculado económico y que a su vez este préstamo estuviera asociado con estos ingresos, entonces los intereses que se hubiesen pagado por ese préstamo con vinculados económicos que sea posible tomar, se van a registrar de manera automática en este valor. ¿Listo? Por eso está en otro color. No es editable. Si yo intento registrar algún valor, no puedo. Bueno, entonces este valor se trae de otra hoja. Acá igualmente están las deducciones que pueden tomar los dependientes económicos, el contribuyente. Recordemos que en el caso de los dependientes económicos, aquellas personas que reciban rentas por honorarios también pueden tomar el descuento por dependientes económicos. Actualícese 210 está parametrizado para que o se tome en rentas de trabajo o se tome en rentas por honorarios, pero pues no en las dos cédulas porque pues estaríamos tomando un doble beneficio. Bueno, entonces acá me pone el valor en cero porque la deducción por dependientes económicos ya la estoy tomando en rentas de trabajo. Si yo no tuviese ingresos en rentas de trabajo, entonces me tomaría el dependiente económico aquí en esta sección de rentas por honorarios, ¿sí? Entonces, actualiza esos 10, está parametrizada para que por defecto y en primera instancia esta deducción se tome en rentas de trabajo si se tienen ingresos en esa cédula. E igualmente acá tenemos pues las opciones de las rentas que no se someten al límite y de las rentas que sí se someten al límite. Importante, aquí en el caso de los ingresos recibidos en países de la CAM, si nosotros registramos acá en ingresos, voy a colocar que tuve honorarios Perú, y voy a colocar aquí que al contribuyente le pagaron 85 millones. Entonces, vamos a ver que acá esos 85 millones se van a llevar automáticamente como una renta exenta que no se somete al límite. Entonces, lo vamos a ver reflejados acá. Si tuviese ingresos en varios países de la CAM, entonces pues él me va a totalizar todos los valores y me va a llevar aquí el total. Pero entonces acá no es necesario volver a registrar la información porque él hace el arrastre de los datos de manera automática. Ahora vamos a la renta de capital. En la renta de capital vamos a encontrar los espacios para registrar arrendamientos, derechos de autor y explotación de propiedad intelectual y intereses, rendimientos y otras rentas de capital. Bueno, entonces acá vamos a registrar todo lo correspondiente a estos conceptos y en caso de que no estén discriminados, entonces pues vamos a colocar aquí las rentas de capital por otro concepto pues distinto que no esté previamente mencionado. Acá pues ya empiezan a aparecer las rentas líquidas pasivas S, entonces en caso de que corresponda se van a poder registrar aquellas que se registraron en países de la CAM, recibieron en países de la CAM o aquellas que se recibieron en otros países del exterior. E igualmente aquí contamos con una sección de ingresos no constitutivos de renta. Para caso del ejemplo, pues la persona se había registrado para la persona unos arrendamientos. Entonces, pues también hay pues el pago de aportes a seguridad social. Por eso pues las casillas están diligenciadas. Importante, en el caso de los intereses obtenidos en entidades financieras, recordemos que el decreto
pues para el año gravable, estableció que los intereses que nos paguen las entidades financieras son 100% ingresos no constitutivos de renta. Entonces, los valores que se registren aquí, en esta casilla y en estas dos casillas, se van a llevar automáticamente como ingresos no gravados. Si nos fijamos en la parte superior, habían registrados 340.000 pesos, que son los mismos que se están llevando aquí como componente inflacionario, que es un ingreso no grabado. Entonces, acá nuevamente, estas celdas azules no son editables, son celdas que me traen datos de otras partes de la herramienta que previamente he diligenciado. Ahora, acá también tenemos costos, pues la tabla de costos y gastos para los casos en los que aplique, y pues si el concepto no está previamente discriminado, vamos a hacer lo mismo, a registrarlo a través de otros gastos no mencionados previamente. Aquí también contamos con la sección de deducciones y las rentas exentas que no se someten al límite y las que sí se someten al límite. Entonces, en este caso de estas rentas exentas, de las que sí se someten al límite, vemos nuevamente que hay 3 celdas que están en gris, es decir, no son editables, pero allí se me van a arrastrar valores. ¿Cuáles valores? Los de aquellos contribuyentes que registremos que tuvieron regalías por derechos de autor, por libros de carácter científico o cultural editadas e impresas en Colombia. Y bueno, los dos conceptos que están en la parte inferior. Actualice C210 está parametrizada nuevamente para arrastrarme los datos y aplicar aquí en los totales los límites que correspondan. Y ahora vamos a la renta, a las rentas no laborales. Entonces, bueno, las rentas no laborales tienen un poco de conceptos un poco más amplios. Están pues en su mayoría acá, discriminados. Y en caso de que haya alguno que no esté discriminado, entonces se va a poder ingresar por esta última celda. Algo que no he mencionado, y es que si en datos del contribuyente yo respondo que sí tengo ingresos en el exterior, la herramienta me va a abrir columnas pues, de ingresos en el exterior o de la CAM, según responda, en todas las subcédulas y cédulas de la declaración, ¿sí? Entonces me va a abrir columnas de ingresos recibidos en la CAN, ingresos recibidos en el exterior, en rentas de trabajo, rentas por honorario, rentas por de capital, rentas no laborales, y va a ser lo mismo en la cédula de pensiones y con una tablita de los dividendos. Bueno, entonces esto les va a abrir aunque sus ingresos en el exterior no correspondan a rentas no laborales o a rentas de capital. Bueno, acá igual está el campo para registrar las rentas líquidas pasivas de la S. En el caso pues, de las rentas no laborales, si procede, pues está acá el espacio para registrar las devoluciones, rebajas o descuentos que se hayan otorgado en ventas. Y nuevamente, acá también contamos con el cuadro para registrar los ingresos no constitutivos de renta. Y pues en caso de que no esté discriminado, nuevamente una celda que me permite pues registrar el valor que corresponda. Nuevamente, acá también pues están los costos y gastos procedentes que podamos asociar a los ingresos recibidos por rentas no laborales y las deducciones, rentas exentas que sí que no se someten al límite y las rentas exentas que sí se someten al límite. Esto en cuanto a cada una de las subcédulas que conforman la cédula general. Ahora, por último, acá vemos una opción que dice resumen cédula general. ¿Qué contiene esta hoja? Esta hoja no es editable en lo absoluto, pero sí tiene algunas ayudas que permiten entender como los valores que se trajeron y cómo se calcularon. ¿Ok? Entonces aquí, como lo que hace es, como su nombre lo dice, resumirme toda la información que yo estuve registrando a lo largo de cada una de las hojas que conforman la cédula general. Entonces acá, por ejemplo, me trae los valores que registré en las rentas de trabajo, en las rentas de trabajo por honorario, en las rentas de capital, que fue las hojas en las cuales registré datos. Me va a traer los ingresos no constitutivos de renta que haya registrado, los costos que haya registrado. Y esta hoja, ¿cuál es el objetivo de esta hoja? Que me establezca el límite del 40% que no excede y que no puede a su vez exceder el equivalente de 5.040 VTs. Entonces, bueno, para este caso no lo vamos a ver. Pero entonces, ¿qué hace esta tabla? Lo que hace es tomar la sumatoria
de las rentas exentas y las deducciones y decirme hasta qué monto me puedo tomar de acuerdo pues, con el límite general y qué monto no me puedo tomar, ¿sí? Eso es básicamente lo que establece la norma, lo que establece pues lo que hace este cuadro con base pues a lo que establece la norma. Entonces, si en algún momento están haciendo una declaración de renta y la sumatoria de las rentas exentas y deducciones le suma, ejemplo, 120 millones, pero le está llevando 105, entonces acá pueden encontrar la explicación de la diferencia del valor que no se está tomando. Siempre que haya un valor que no se tome, lo van a ver reflejado en esta casilla, pues como su descripción lo indica. Cuando el contribuyente tiene ingresos por pensiones o por dividendos, entonces vamos a hacer el registro a través de la cédula de pensiones o a través de la cédula de dividendos según corresponda. Para registrar ingresos en la cédula de pensiones o en la cédula de dividendos, vamos nuevamente a seleccionar el contribuyente en el cual deseamos trabajar y vamos a ir al clic al botón menú. Y aquí en el menú vamos a seleccionar la opción cédula de pensiones. Entonces acá vamos a registrar la información del contribuyente, pues dependiendo del tipo de pensión que tenga. Recordemos pues que pueden haber distintos tipos de pensiones e incluso indemnizaciones o devoluciones de saldos de ahorro pensional. Entonces dependiendo de lo que corresponda, pues así mismo vamos a ingresar la información. Para el caso del ejemplo, registramos pensiones de jubilación en Colombia y también para poder ilustrar algunas cosas, ingresamos datos en pensiones de la CAM y otros del exterior. Entonces, aquí tenemos que, podemos ingresar, pues podemos registrar ingresos no constitutivos de renta, que en este caso van a ser los aportes obligatorios a salud y los aportes a fondo de solidaridad pensional. Entonces, pues lo que corresponda se registra y acá pues las únicas rentas exentas son las que me establece la norma. ¿Qué me dice la norma? Que las pensiones obtenidas en Colombia pueden ser exentas hasta un equivalente de 1.000 VTs mensuales, en lo que pues me lleva a 12.000 VTs anuales, ¿sí? Y adicionalmente las pensiones percibidas en países de la CAM pues van a ser tratadas como renta 100% exenta. Entonces aquí, como vemos, él me está trayendo los valores que efectivamente pues me puedo tomar como renta exenta. En un principio en el subtotal él me va a traer todo el valor, pero como les explicaba en videos anteriores, en los totales siempre van a estar las limitantes individuales para cada una de las deducciones o rentas exentas y aquí pues sucede lo mismo. En el caso pues de la renta exenta me está aplicando el total, el límite total para las pensiones recibidas en Colombia, ¿sí? Entonces, acá pues la operación que se hace es, se toman las pensiones recibidas en Colombia, se le van a restar los ingresos no grabados y eso en principio se toma como renta exenta, a lo que posteriormente se le aplica el límite. El límite para el año grabable 2022 desde 456 millones 48.000, ¿sí? Entonces, del total de las pensiones, que fueron 830.000, nuevamente para el caso del ejemplo, voy a tener unas rentas exentas de 479 millones 48.000. ¿Sí? El valor restante, en donde pues incluyen también las pensiones recibidas en otros países distintos a países de la CAN y distintos a Colombia, me van a ser 100% gravables. ¿Por qué? Porque la norma no me establece un tratamiento distinto, ¿sí? El tratamiento de renta exenta de las pensiones que establece el artículo 206 es netamente para las pensiones que se reciben en Colombia. Bueno, ahora, en cuanto a los dividendos, si necesitamos registrar dividendos, vamos a ir aquí a la cédula dividendos. Y acá vamos a encontrar varias como secciones, ¿sí? Entonces vamos a encontrar los dividendos y participaciones de utilidades generadas en el 2016 y anteriores. Vamos a encontrar los ingresos no constitutivos de renta de esos dividendos, ¿sí? Solamente de estos dividendos. Luego vamos a encontrar los dividendos y participaciones de las utilidades generadas en 2017 y siguientes, los dividendos y participaciones recibidos en el exterior. Entonces acá vamos a encontrar la división tanto de aquellos dividendos recibidos en países miembros de la CAM como aquellos dividendos recibidos en países distintos a miembros de la CAM y también
las rentas líquidas pasivas por dividendos S, y bueno, acá las rentas exentas por dividendos y participaciones recibidas en el exterior, que son básicamente aquellos dividendos recibidos en países miembros de la CAM. Acá la razón por la que se separaron las tablas es porque el cálculo del impuesto de los dividendos depende pues del año en el cual se haya generado el mismo, ¿sí? Dependiendo pues de cuándo se haya generado la utilidad que dio origen al dividendo. Entonces esa es la razón por la cual está separado. Acá me voy a extender un poquito únicamente para explicar algo, y es que el impuesto en Actualícese 210 se calcula de manera automática, pero en el caso puntual de los dividendos es importante que hagamos o que registremos aquí un valor. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que los dividendos se me calculen correctamente? El impuesto de los dividendos se calcule correctamente. Vamos a ir acá al cálculo de impuestos, acá opción que dice impuestos rentas líquidas gravables. Y como vemos, todo lo que esté en azul o gris se calcula automáticamente. Pero en el caso de los dividendos, vamos a encontrar aquí en esta partecita una celda en verde. Y acá es importante que coloquemos la tarifa que se le va a aplicar a los dividendos. Normalmente la tarifa es del 35%, pero como hay entidades que tienen unas tarifas especiales del impuesto de renta, entonces esa es la razón por la cual esta celda, únicamente esta celda en esta hoja de cálculo del impuesto de la renta líquida gravables es editable. Entonces acá vamos a colocar pues la tarifa que corresponda dependiendo de la entidad que nos esté distribuyendo los dividendos, o bueno, que le esté distribuyendo los dividendos al contribuyente.